El oro gana especial atención en épocas de crisis como la actual y se considera la mejor opción antidinero, es decir, lo que nos protege cuando el dinero nuestro está en peligro de que se devalúe. La razón principal es que, al contrario que las monedas fiduciarias como el euro o el dólar, el oro es un activo limitado. En el caso del dinero, en cambio, un Estado puede imprimir dinero cuando quiera y generar más dinero, lo que genera más billetes en circulación. En cambio, en cuanto al oro, el oro no se puede generar más oro y es por eso que es un activo limitado, real y tangible, al que muchos recurren para poner a salvo sus inversiones. La plata y el oro son las primeras formas de dinero que han existido y de hecho los dólares americanos eran monedas de plata. Pues bueno, en este vídeo os vamos a hablar de si merece la pena invertir en oro y nuestra opinión al respecto. ¿Listos? ¡Comenzamos! Bienvenidos chicos un día más a Camino Financiero, el canal número 1 en español donde os hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Bueno, para entender si es que vale o no la pena invertir en oro, primero tenemos que ver cómo se ha comportado históricamente este metal. A diferencia de lo que la gente piensa, el valor del oro es muchísimo más volátil. Si es que miramos el siguiente gráfico, podemos ver que en distintos momentos de la historia el precio de este metal ha variado considerablemente. Por ejemplo, durante la época de los años 80 hasta el 2000 aproximadamente, el oro tuvo una fuerte caída. Estos años fueron años de gran desarrollo y crecimiento económico, y es precisamente en estos momentos donde el oro no presenta un buen rendimiento. Pero entre los años 2000 y 2011 ha experimentado una gran subida, multiplicando su valor por 5 veces. Todo esto en medio de fuertes crisis económicas, y esto se explica principalmente porque cuando el mercado o la economía no se encuentra en buenas condiciones, los inversores buscan refugiarse comprando oro. Y esto pasa principalmente porque, como hemos visto, se comporta mejor en tiempos de incertidumbre y de recesión económica. Y esto hace que al existir una mayor demanda, el precio naturalmente suba. Y es exactamente por esta misma razón que en estos momentos el precio del oro se encuentra en valores históricos. Ha tenido una subida de más de un 35% desde los inicios de esta crisis en marzo. Si comparamos el rendimiento del oro frente a los índices más importantes como el S&P 500, el Nasdaq o el Dow Jones Industrial Average, vemos que el oro ha tenido un rendimiento desde 2011 de solo un 43%. Bueno, que un 43% suena muchísimo, pero si lo ponemos por ejemplo en contra del S&P 500, este ha tenido un crecimiento del 222%, y el Dow Jones un 181%, y el Nasdaq, bueno, el Nasdaq no hay nada que pueda superar al Nasdaq. Este ha subido un 430% en este mismo periodo. Vamos a ver entonces de cómo invertir en oro. Para invertir en oro lo podemos hacer de varias maneras. En primer lugar tenemos el oro físico. Una de las opciones para invertir en oro es comprar el oro físicamente. En general esto se puede hacer a través de empresas especializadas en la venta de este metal o en bancos directamente. Esto sería en forma de lingotes o monedas. Es muy importante que si quieres comprar oro físico lo hagas con una empresa certificada y de confianza. Porque existen un montón de estafas, sobre todo online, donde te entregan un producto muy inferior a lo prometido o simplemente te roban el dinero. Si decidimos comprar oro físico, tendremos que almacenarlo de forma segura y esto nos costará dinero. Así que hay que tenerlo en cuenta para una posible rentabilidad que nos pueda dar invertir en oro. Como segunda alternativa para invertir en oro, lo podemos hacer con ETFs en la bolsa. Invirtiendo en ETFs como SPDR Gold Shares, símbolo ticker GLD, estaríamos invirtiendo en un fondo que posee el oro físicamente y por ende sigue el precio del oro muy de cerca. Esto, en nuestra opinión, sería una mejor alternativa, ya que no tendrías que hacerte cargo del oro y de su almacenamiento. Además, que tendrías una mayor liquidez y podrías vender tus participaciones en la ETF de forma mucho más rápida que con el oro físico. Como tercera alternativa para invertir en oro lo podemos hacer a través del mercado de las materias primas. Esto se hace principalmente a través del mercado de los futuros, pero realmente es una opción para inversores más avanzados y nosotros te recomendaríamos que te mantuvieses alejado de este tipo de inversiones a menos que ya tengas bastante experiencia invirtiendo en la bolsa. Y como cuarta alternativa tenemos la de invertir en empresas mineras. Esto no es exactamente lo mismo que invertir en oro, pero si inviertes en empresas de extracción de oro podrías ver rendimientos muy parecidos a los del metal. De hecho, esta es una de las formas en las que Warren Buffett invierte en oro. Hace algunos meses se dio a conocer que Warren Buffett compró más de 500 millones de dólares en acciones de la empresa Barrick Gold, que es una empresa canadiense dedicada a la extracción de este mineral. Pasemos a ver las ventajas de invertir en oro. En primer lugar, el oro es una herramienta para protegerse de la inflación. Y como decíamos al principio, el oro es la antítesis del dinero,
Muchos inversores acuden a poner su dinero en oro cuando los mercados se tambalean y acuden a este como un lugar seguro donde depositar sus inversiones. La inflación hace que nuestro dinero pierda valor año tras año y en tiempos de hiperinflación poseer papel dinero nos hace perder mucho poder adquisitivo. Transformando el dinero en activos reales es una manera de protegerse de que esto no pase. Activos reales y tangibles pueden ser inmuebles, tierras o materias primas. El problema es que los inmuebles tienen poca liquidez, es decir, que no los podemos transformar en dinero tan fácilmente. Es por ello que el oro, por su capacidad de proteger de la inflación, por ser un recurso limitado y porque tiene más liquidez que un inmueble, sería el más adecuado. La segunda ventaja de invertir en oro es que no está controlado por la política de ningún gobierno. Al ser un recurso limitado, no se puede extraer más oro del que ya hay. Al contrario de lo que pasa en el caso del papel dinero, donde según la política del Banco Central se pueden imprimir más billetes o menos, lo que acaba desencadenando en periodos de inflación. Como tercera ventaja de invertir en oro es que es una buena fuente de diversificación. Como mencionamos anteriormente, en épocas de crisis o de recesión económica, muchos inversores buscan refugiarse en el oro y esto hace que naturalmente el precio del oro suba. Pero hay que tener en cuenta que esta correlación no es exactamente opuesta, es decir, que aunque en muchas ocasiones esto pase, el precio del oro no varía necesariamente en el sentido contrario de la bolsa, no existe un efecto espejo con los mercados. En pocas palabras, el comportamiento del oro se puede decir de que es independiente a la de la bolsa. Es por ello que al no tener relación con los productos financieros es una buena fuente de diversificación. La asignación de activos o el asset allocation persigue minimizar el riesgo de nuestro portafolio o de nuestra cartera. Si es que tenemos parte de nuestro portafolio en oro, vamos a disminuir el riesgo de las pérdidas en caso de que venga una recesión económica. Y ahora vamos a ver las desventajas de invertir en oro. En primer lugar, tenemos que el oro es impredecible. Al ser un activo limitado, su precio se define con la oferta y la demanda. Su precio aumenta cuando hay más demanda, de manera que simplemente se especula esperando una próxima caída en los mercados para ganar rentabilidad invirtiendo en oro. La segunda desventaja es su almacenamiento. Si decides comprarlo de forma física, tienes que almacenarlo de forma segura y eso cuesta dinero. No solo almacenarlo, sino protegerlo en caso de robo y posiblemente transportarlo a ese lugar seguro va a salirte caro. La tercera desventaja es el posible balance negativo de invertir en oro, porque a diferencia de la bolsa, donde las acciones aumentan su valor o generan dividendos, el oro es un activo que no genera nada. Si compras oro físico, los costes de transacción serán mayores que en el caso de activos electrónicos como las acciones, ETFs o bonos. Y no te olvides que deberías almacenarlo, asegurarlo contra robos y quizás transportarlo. Con todos los costes asociados, es posible que el balance total de invertir en oro vaya a ser negativo. Como cuarta desventaja de invertir en oro es que tiene una menor liquidez que las acciones o los bonos. Al ser un activo físico, el oro tiene menor liquidez que las acciones, es decir, que se nos será mucho más difícil transformar este activo en dinero real. Y como quinto y último punto negativo sobre invertir en oro es que no es tan estable como la gente cree. Existe el mito entre muchísimos inversores que el oro es uno de los activos más estables a largo plazo, pero esto no es cierto, como lo vimos anteriormente se comporta de manera muy volátil a lo largo de la historia. Bueno, luego de toda esta explicación, ¿tenemos que invertir en oro o no? Bueno, nosotros no somos muy fans de invertir en oro. Creemos que invirtiendo en oro estamos perdiendo la posibilidad de generar mayores retornos en nuestras inversiones, mientras activos como la bolsa generan más retornos. Es por ello que creemos que es un alto precio a pagar por protegernos de una posible subida de inflación. No obstante, si crees que se avecinan periodos de hiperinflación o si tienes desconfianza en la economía, el oro sería sin ninguna duda una buena forma de proteger tu riqueza. Pero si estás ahí en una posición intermedia donde no sabes si viene o no una próxima crisis, pero aún así prefieres tomar una posición un poco más defensiva, nosotros te recomendaríamos poner un pequeño porcentaje de tu cartera en oro. Esto, eso sí, sería asumiendo menos retornos, pero a cambio estarías protegiendo parte de tu cartera en caso de que viniese una crisis económica. El mejor ejemplo de este tipo de carteras es el modelo de Ray Dalio, el All Weather Portfolio o la cartera para cualquier temporal, donde Ray recomienda una localización de un 7.5% de nuestra cartera en oro. O si aún no lo conocen, Ray Dalio es el gestor de Bridgewater Asociados,
que es el fondo de cobertura o hedge fund más grande del mundo. Pero hay que tener en cuenta de que el rendimiento de esta cartera puede ser menor a cambio de un menor riesgo. Bueno, y contadnos abajo, ¿pensáis invertir en oro o quizás lo habéis hecho ya? Dejádnoslo saber abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros para ver más vídeos como este y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!